Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. Bien hallado, don Javier. Le recuerdo a usted que este va a ser el último programa de la serie que estamos haciendo sobre los dogmas marianos, porque estamos hablando de la Asunción. O sea que ajústese usted al tiempo. Porque no hay tres. Porque no hay. Y le recuerdo que no le he presentado. Qué cosa más fea, ¿no? Soy impresentable. Bueno, don Jorge sí es conocido por todo el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Pero lo que sí que le recuerdo es que habíamos quedado pendientes de responder a una pregunta que quedó en el aire. Le dije, no le responda a usted. Como estábamos hablando de la Asunción, después de esa dormición, porque no quedaba la... ¿Desde dónde fue eso? ¿Desde dónde subió nuestra madre al cielo? ¿Desde la tierra judía o desde Éfeso? Muy buena pregunta, efectivamente. Habíamos quedado en el otro capítulo relativo al dogma de Asunción, ¿verdad, don Javier? En que en la bula Munificentissimus Deus, por la que Pío XII proclama y declara y define el dogma de la Asunción de la Virgen, no se pronuncia en relación a si muerte, si dormición, si éxtasis, si letargo. El Papa va a lo sustancial y con él la Iglesia va a lo sustancial. Finalizado el curso terreno de su vida, o sea, su vida en la tierra, finalizado su vida en la tierra, ¿cómo finalizó? Los teólogos que sigan discutiendo, debatiendo, y los fieles que crean en lo esencial y lo demás en su devoción particular, ¿no? La Virgen fue asunta, gloriosa en cuerpo y alma a los cielos. Otro privilegio singular, es decir, único de la Virgen, como fue lo de la Inmaculada Concepción o lo de la virginidad perpetua, ¿no? Siendo madre, porque hay vírgenes perpetuas y muy santas y muy buenas, pero no son madres, no han sido madres. O sea, y por eso, además, en el dogma, en la bula de definición del dogma, el Papa Pío XII alude a la Inmaculada Virgen, Madre de Dios. Por lo tanto, vincula la maternidad a la virginidad. San Juan Pablo II eso lo recordará también, en varias ocasiones haciendo magisterio ordinario como Papa, ¿no? Y aludiendo a la virginidad perpetua. San Juan Pablo II dice que todo lo relativo a los dogmas marianos en general y en particular de la virginidad perpetua, en última instancia, remiten siempre a Cristo. Dice, es una cuestión mariológica, pero que en el fondo y ante todo y sobre todo es cristológica, porque todos los dogmas con los privilegios singulares que acompañan a la Virgen, concepción virginal de Jesús, maternidad virginal, están hechos en función de los méritos de quien iba a ser la Madre de Dios. Por tanto, es una cuestión cristológica y por eso también el debate en relación a la persona de Jesucristo son previos y acompañan a la definición de los dogmas marianos. Me explico. El arrianismo decía, oiga, Cristo, que era un hombre excepcional, seguro, era un gran hombre, pero no era Dios. Luego están los monofisistas y tal, pues oiga, y los docetistas, ahí, todas las herejías están inventadas. En 20 siglos de historia de la Iglesia no hay, ahora creen algunos que han inventado una nueva herejía, no, está todo inventado. Está todo inventado. Dice, no, era Dios, pero no hombre. Porque un hombre no puede comprender en su limitada naturaleza la inmensidad de Dios. Bueno, bien. Por tanto, eso dio lugar a muchos tal. Está los arrianos que negaban la naturaleza divina de Cristo, ¿no? Y finalmente, pues, el Concilio de Nicea, Concilio de Calcedonia, Concilio de Constantinopla, etcétera, ¿no? El credo de nuestra fe, la versión larga, niceno-constantinopolitano, ¿no? El Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla y tal, se define la unión hipostática en la persona segunda de la Santísima Trinidad, el Verbo, dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús, en su naturaleza humana, es perfecto hombre, hijo en el tiempo de Dios. En su naturaleza divina es Dios, hijo de Dios,
desde la eternidad. Pero es perfecto Dios y perfecto hombre. Que le sí, apremie, pero verá por eso. Que le apremie, porque se nos va el tiempo, pero Éfeso o Jerusalén, ¿desde dónde se fue pero la es que me Virgen quedé al cielo? con ganas, perdóneme. Ya, Yo quería no. meter esta cuña. Pero es que no nos da tiempo, porque efectivamente todos los méritos singulares de la Virgen remiten precisamente a Jesucristo. En atención a los méritos de quien iba a ser tal, Inmaculada Concepción. En atención a tal, Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, Dios que se encarna para redimirnos y salvarnos. Bueno, dicho todo eso, perdón. A la pregunta. Éfeso. Pues sí, decía que de la misma manera que el Papa no define cómo finaliza el tránsito terrenal de la Virgen, previo a la Asunción gloriosa al cielo, tampoco define si ese tránsito se produjo con dormición o con muerte, se produjo en Jerusalén o en Éfeso. Si usted va a Jerusalén, verá que hay, junto al huerto de Getsemaní, y se bajan las escaleras y está la iglesia ortodoxa, que teóricamente es la relativa a dormición de la Virgen. Luego ya, no allí, extramuros, junto al huerto de Getsemaní, pues tiene la iglesia de la dormición católica. Y hay una tradición que se llama jerosimilitana, es decir, de Jerusalén, que abona y aboga porque la Asunción se produjo en Jerusalén. Y hay otra que considera que no, que se produjo en Éfeso. Cuando Santiago, al que la Virgen había ido al Pilar de Zaragoza, había con el Pilar, con la columna, a confirmar en la fe evangelizadora apostólica de Santiago, fue desde Éfeso la Virgen, en carne mortal, vivía. Es decir, cuando Santiago será el primer apóstol mártir, es asesinado. ¿Pero por qué estaba en Éfeso? Porque, bueno, ya sabemos que en la cruz el Señor le dice: mujer, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. En la cultura de la época, además, una mujer viuda estaba muy desamparada. En general, digo, salvo fuera de la aristocracia y demás, pues estaba muy desamparada, ¿no? La Virgen no tenía más hijo que a Jesús, que estaba en la cruz, que iba a morir. Y Jesús no quiere que quede sola. Dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, para que la cuidara. Y por tanto Jesús, como dice, y la cogió en su casa, como dicen los evangelios, ¿no? Entonces, cuando empieza la persecución, se van a Éfeso. Claro. Y ahí entra en escena, eso está en la Sagrada Escritura, van a Éfeso. Y ahí entra la hoy beata Ana Catalina Emmerich y sus revelaciones del siglo XIX. Porque ella, en sus muchas revelaciones, recuerdo que la película famosa, dirigida por Mel Gibson, La Pasión, está basada en los relatos de la beata, de la hoy beata Ana Catalina Emmerich, ¿no? Que cuando en proyección privada la visionó Juan Pablo II, dijo: así fue. Y está basada, el guión está basado en la Sagrada Escritura, pero con los detalles que aporta, la beatificó Juan Pablo II. La amarga pasión, así se titula. Exactamente, la beata Ana Catalina Emmerich. Bueno, pues digo lo siguiente. Ella definía ahí, ella describe en sus revelaciones dónde estaba la casa de la Virgen en Éfeso. Y entonces entra en escena una religiosa, hija de la caridad, que conocía de la aristocracia histórica y muy tal franco-alemana, que conocía la vida y milagros de Ana Catalina Emmerich, final del siglo XIX. Y ella, Sor Marie de Mandat-Grancey, un linaje de muy rancio abolengo que tiene a santos y papas en su, por tanto su árbol genealógico está muy conocido y muy estudiado. Y como digo, tiene 2 o 3 papas en el árbol genealógico, tiene santos, en fin, de primera categoría, es decir, San Alberto, el acordaos de quién es, de San Bernardo, ¿no? Bueno, tiene santos en ese. Bueno, y esta mujer pues se hace hermana de la caridad, hija de la caridad. Es destinada a Pérgamo. Están allí los padres de San Vicente de Paul, de San Vicente de Paul, ¿no? Las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul. Y le cuesta convencer al padre prior y a su confesor y director espiritual, pero finalmente lo consigue. Que siguiendo, pues está en Pérgamo, pues bueno,
Hoy está a tiro de piedra de Éfeso. En aquel momento tenías que hacer, como se hicieron, una expedición con mulas y demás y tal, para que, siguiendo la descripción que de la casa de Éfeso hace la beata Ana Catalina de Emmerich, comprobar si ahí está la casa de la Virgen. Oiga, he dicho y hecho, y ahí está la casa de la Virgen, en Éfeso, siguiendo las revelaciones de la hoy beata Ana Catalina de Emmerich. Tampoco la Iglesia lo ha definido como dogma, tampoco hace falta que ahí fuera la casa de Éfeso. Baste decir que en las revelaciones ahí sí está, que ahí estuvo Pablo VI en 1964, que ahí estuvo San Juan Pablo II y celebró misa en la casa de Éfeso, que ahí ha estado Benedicto XVI en la casa de Éfeso de María. Por tanto, es decir, en fin, quien quiera... ¿Ya está usted ahí? Bueno, sí, pero claro, no me ponga al lado de... Bueno, no, que lo está diciendo... Sí. No, porque además hay una cosa muy... Sí, hombre, en la casa de Éfeso... Y diré una cosa... Yo, en fin, humildemente, pero usted dice, como está abierto a la opinión, al debate teológico, a la opinión de los fieles, pues yo, humilde servidor de Dios y de usted, le tengo que decir que yo soy partidario, y yo he estado en la Casa de la Dormición de la Virgen, en la Iglesia de la Dormición de la Virgen, en las dos que hay, la ortodoxa y la católica en Jerusalén, y he estado en la Casa de la Virgen. Y en lo que he aprendido ahí y estudiado, yo me inclino porque la Asunción fue desde Éfeso. Le diré dos datos. Uno directamente vinculado con lo que estamos hablando, y el otro vinculado pero menos. Es conmovedor ver cómo los musulmanes van a la casa de María en Éfeso a venerar a la Virgen. Yo estaba allí, y he estado allí una semana. Y además acompañado por nada más y nada menos que una mujer que es la baronesa de Bandat-Gransey. O sea que... y que está promoviendo su causa de beatificación de Sor Marie de Bandat-Gransey, que fue el instrumento de la providencia, para que a finales del siglo XIX se encontrara la casa de María en Éfeso, donde vivió, cuidada por San Juan. Allí, en Éfeso, desde tiempo inmemorial, y ya después de la fundación del Islam, de los pueblos vecinos, cada 15 de agosto se va en peregrinación a la casa de Éfeso. ¿Qué quiero decir? Que desde siglos antiguos, 15 de agosto, antes de que fuera definido el dogma de la Asunción de la Virgen y con solemnidad litúrgica del 15 de agosto, el 15 de agosto se iba en peregrinación a la casa de la Virgen en Éfeso. A mí, cuando me enteré in situ allí de este dato, me acabó de confirmar lo que yo intuitivamente, y bueno, aplicando el sentido común, si has tenido pues, la suerte de, como es en mi caso y otros muchos, pues de haber estado allí y de haber aprendido cosas, ¿no? Que la Asunción de la Virgen se produjo desde allí. Estuve también en el sitio donde, según la tradición, se produjo la Asunción de la Virgen, allí en Éfeso, ¿no? Y le decía antes que es conmovedor ver allí la devoción a la Virgen de los musulmanes. Y allí está misa dentro de la casa, que es muy pequeñita, y por tanto ahí para celebrar misa pues hay muy pocos entradas, hay 7 u 8 personas nada más, cabíamos allí, y luego para el conjunto de los fieles, a la salida y a unos metros está un altar allí donde se celebra misa y tal. Oiga, y asisten musulmanes, y las mujeres con sus velos y con su tal, sí, pero ahí con la Virgen, Sí. Y devotísimamente, O sea, don Jorge, una cuestión que me ha venido... Y luego le decía, además de este argumento que a mí personalmente me parece importante, ¿no? Porque, oiga, la experiencia demostró que su revelación en relación con la casa de Éfeso era cierta, los papas han estado allí y han dado por bueno eso, está beatificada ella, pues oiga, si ella misma, la beata Ana Catalina de Emmerich, dice que desde allí fue la Asunción, y la Iglesia no se ha definido, y tampoco hay pruebas fehacientes de que la Asunción fuera desde Jerusalén, pues yo que hiciera el viaje de regreso para ser asunta gloriosa a los cielos, a Jerusalén, que estaba lejos en la época, no tenía mucho sentido, ¿no? Es decir... Don Jorge, bueno, una cuestión. Mientras hablaba usted, a mí me venía a la cabeza la importancia que tiene el 15 de agosto en la cristiandad. Y particularmente por un acontecimiento histórico en Francia, donde Napoleón
para levantarse, que en Francia el 15 de agosto cambia la fiesta de la Asunción. De la patrona de Francia, que es la Virgen de la Asunción. Porque es que es la patrona de Francia. Claro. Y esto es menos conocido. Y aquí que estamos, y que tal, Santa Juana de Arco, la patrona principal de Francia es la Virgen de la Asunción. Y las patronas secundarias son dos, Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús, y Santa Juana de Arco. ¿Y qué tiene que ver entonces? Bueno, y Napoleón lo que ha dicho, claro, porque Napoleón nació el 15 de agosto y entonces él quería ser que el día 15 de agosto, claro, en lugar de ser celebrada la patrona de Francia, que era San la Napoleón, se inventó San Napoleón. Y eso, como usted muy bien dice, eso es historia, ¿no? Pero es que eso viene de más atrás. Eso viene de Luis XIII y Luis XIV. Es Luis XIII, padre de Luis XIV, el rey Sol, quien proclama por el edicto de Burdeos de 10 de febrero de 1638 a la Virgen de la Asunción como patrona principal de Francia. El 10 de febrero de 1638. Y el 15 de agosto de ese año lo solemniza con una reunión de los Estados Generales, en el 15 de agosto de 1638. Y la historia de por qué es muy, muy singular. ¿Tenemos tiempo para que la cuente? Sí, no, claro que tenemos. Vamos a ver. Luis XIII, casado con doña Ana de Austria, hija de Felipe IV, Felipe III de España, rey de España, llevaban 22 años casados y no tenían descendencia. Se habían casado muy jóvenes y tal, pero llevaban 22 años casados y no tenían descendencia. Y eso, pues, era un problema político en la Francia del momento. Y en la Europa. Exactamente, en aquel momento, pues... Provocaba guerras, ¿no? Y entonces, algo muy normal, porque estábamos en la época todavía de la cristiandad, no había llegado la Revolución Francesa, y entonces, pues, acuden a la iglesia en petición de rogativas para pedir, pues, el milagro o el favor o la gracia de que la reina quedara embarazada. Bueno, si además tenía un hijo, pues en fin, ya... Delfín. El gran Delfín, ¿no? Y entonces ahí entra en escena un fenómeno, está documentado, es historia de Francia, o sea que no es leyenda ni cuento, de unas revelaciones que tiene un monje agustino francés, varias que tiene. Y en una de ellas se le aparece la Virgen con un niño en brazos y le dice que ese va a ser el niño el hijo que va a tener la reina si se cumple lo que ella pide. Aquí lo cumplirán, que es que le pide que se lo comunique además a los reyes, a Luis XIII y a la reina, que haga 3 novenarios de misas, en 3 lugares concretos, de 3 advocaciones marianas muy especiales en Francia, ¿no? Notre Dame de Victoire, Nuestra Señora de las Victorias en París, Nuestra Señora de todas las Gracias y otra que ahora, perdón, no recuerdo. Se lo comunica evidentemente a la reina y al rey. Y la reina se asocia a esos 3 novenarios de misa. El día, está documentado, que termina la novena misa del tercer novenario, ese día la reina queda embarazada. Y 9 meses después exactamente nace el que será gran delfín y rey, el rey Sol, el que inaugura la monarquía absoluta, Luis XIV de Francia. Eso es historia. Tan es así que Luis XIV nacerá el 5 de septiembre de 1638. Pero como ya la reina, que ya había dicho que se había asociado y conocían esas revelaciones y esas 3 novenarios de misas, la reina queda embarazada en diciembre. Nacerá 9 meses después, el 5 de septiembre, tal. Y en febrero la reina ya nota, está documentado, nota que está gestando una criatura. Y ya en agradecimiento, en febrero, el 10 de febrero, el rey proclama el edicto de Burdeos por el que proclama a la Virgen de la Asunción patrona de Francia. El 15 de agosto solemniza la proclamación con los Estados Generales, las Cortes Estamentales de la época. Las Cortes, sí. Y unos días después, el 5 de septiembre, nace Luis XIV, el rey Sol. Por eso, en las revelaciones de Santa Margarita María Alacoque, que tiene del Sagrado Corazón, le pide que sea el rey, que era Luis XIV, quien se consagre al Sagrado Corazón de Jesús, prometiendo bendecirle al rey en sus empresas.
No harán la consagración ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI, y vendrá 100 años después, día por día, la Revolución Francesa y la monarquía absoluta cae. 100 años día por día de la petición que el Sagrado Corazón de Jesús había hecho a Luis XIV por medio de Santa Margarita María Alacoque. Se repetirá el esquema cuando vendrá la Revolución Comunista en Fátima en 1917. Ahí había pedido el Sagrado Corazón de Jesús la consagración del rey de Francia, monarca absoluta, titular de la soberanía nacional, consagrado el rey, queda consagrada la nación, al Sagrado Corazón de Jesús. En Fátima pedirá la consagración de Rusia por el Papa a su Inmaculado Corazón de María. Ni una ni otra se cumplieron. Vino la Revolución Francesa, vino la Revolución Comunista, la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo por el mundo. Conviene tomar nota de que Dios es el Señor de la historia y que interviene en la historia de manera muy especial cuando la humanidad, por hacer un mal uso de nuestra libertad, vamos a ir a una catástrofe. Olvidando además el rey, que lo era por mandato vicario según Juana de Arco. El rey era Jesucristo. Por derecho divino era tal, y por eso la monarquía absoluta. Oiga, y desde luego cumpliendo lo que Santa Juana de Arco, la misión que tenía de que el rey, en aquel momento el delfín Carlos VII, tenía que ser ungido en la catedral de Reims con los óleos sagrados. Juana de Arco, cuando se proclama reina, te la triple donación. Claro. Y ahora hay un novenario aquí también, extraordinario, nada menos que con Sor María de las Sassies Sequeiros, que es una apóstol extraordinaria de Santa Juana de Arco, ¿no? Y efectivamente, yo me permito remitirlo porque es una serie, esta novena hecha por usted. Y una película. Maravillosa. Bueno, y películas tal, pero vamos. Y una película. Lo que quiero decir es que pero fíjese, se cumple. La Virgen de la Asunción, estamos hablando de 1638, desde el siglo XVII, ya es patrona principal de Francia. Fíjese. Y entonces sí que lo cumplen y hay descendencia. Y desde luego, como dice usted, después lo hice muy bien. Lo cumplen y a los 9 meses, día por día, da a luz. Queda embarazada. Y si se hubiera consagrado la monarquía, que era consagrar Francia, pues a lo mejor nos habíamos evitado algo. No, a lo mejor no, seguro. Porque además el Sagrado Corazón de Jesús, en relaciones privadas a Sor Lucia, se lo dirá. Le dirá, de la misma manera que el rey francés no hizo tal y tuvo que padecer persecución y demás y tal, el Papa no consagrará Rusia y tal y padecerá persecución y tal. Se lo dice en 1929, el 13 de julio, estando Sor Lucia de religiosa Dorotea en Tui, Pontevedra, Galicia, España, en 1929, 13 de junio, viene a decirle: ha llegado para el cielo la hora que te dije el 13 de julio del 17, de que el Papa me consagre Rusia a mi Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo. Y le dirá después, como el rey francés no cumplió y vino lo que vino, aquí tampoco. Bueno, tenemos allí también... allí era el rey el que tenía que hacer la consagración, pero aquí era el Papa. Tenemos una serie sobre el corazón de Jesús también. Tenemos usted tiene de casi todo. Bueno, yo lo que tengo son muchos amigos que saben. Don Jorge, ahora se nos ha acabado el tiempo del programa. Esto es como en el tenis. Ser ball, match ball, todo ball. O sea, ahora se ha acabado el tiempo del programa, de la serie. De los dogmas marianos. De los dogmas marianos. Pero... en un capítulo hemos quedado que se está estudiando usted no sé qué de San José para hacer otra serie. Usted verá lo que hace. Usted, si quiere fallarle a tantos amigos que tiene, pues... Lo que no conocen los espectadores que tienen la amabilidad de seguir estos programas y no tienen el gusto de conocer personalmente al profesor Paredes, sepan que es un especialista en no hacer como el Capitán Araña, porque él te embarca, pero se embarca también él, no se queda en tierra. Y por tanto ya en este interregno entre cuando tuvimos ocasión de grabar el primer capítulo de este Dogma de la Asunción, ya me dijo, estamos en año jubilar de San José. Uy, ahí queda eso. Ahí queda eso. Ya claro, ese ahí queda eso. No ya te lo digo, pero ahí queda eso. Don Jorge, muchas gracias por su colaboración. Queda usted emplazado. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros.
durante un programa más. Nosotros, a cambio de su fidelidad, de la promoción que hacen de este programa entre sus amigos para que lo vean, les damos a cambio nuestro trabajo. Así es que nos vamos a poner a la faena para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.